Muy buenas tardes a todas las familias, eh, profesionales también que nos visitan este día. Tenemos nuevamente el agrado de compartir con ustedes otro tema bastante importante, siempre conmemorando el mes del autismo para, para seguir informando y de esta manera pues poder contribuir a la aceptación de el trastorno del espectro autista. A la aceptación. Bueno, la licenciada Mónica, ¿verdad? Tengo el placer de presentarle el día de hoy. Ella es psicóloga especialista en trastornos del lenguaje, la comunicación y el habla, y por eso trabaja con nosotros, nos colabora en la parte de terapia del lenguaje. Además, pues ella también ejerce pues de una forma en evaluaciones eh, psicométricas también en la clínica. Así que bueno, ya que nosotras trabajamos juntas, igual vamos a tener esta familiaridad al tratarnos. Pues, gracias Mónica por el espacio, por tu apoyo para estos webinars. Buenas noches, es un placer poder acompañarles y compartir, ¿verdad?, sobre la temática del lenguaje. Quería comentarles un poco, hace 10 años que inicié el proceso en terapia del lenguaje con la formación. He hecho diversos cursos y diplomados en esa área, entonces espero poder compartir lo que llevamos de conocimiento, ¿verdad? Ujú. Sí, precisamente esa trayectoria, ya nos mencionaste que llevas 10 años de preparación con diversos cursos, certificaciones. ¿Cómo es que después de terminar la carrera de psicología te decidiste por trabajar en el área de niños? Y bueno, incluso un poquito antes de graduarme me llamó mucho la atención el área educativa y saqué también un diplomado en problemas del aprendizaje. Posterior saqué la licenciatura en psicología y de ahí pues me especialicé en el área de terapia del lenguaje, ya que era algo que para mí era novedoso, ¿verdad? Incluso en aquel tiempo no se conocía mucho eh, en cuanto tanto en la formación como en los diagnósticos en esa área. Ujú. Excelente. Pero además de ello, también ejerces tu parte de psicología por medio de las evaluaciones y también en algunas oportunidades cuando se ha requerido en el centro el área conductual, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí estoy en el centro Integra y estoy en el área de evaluaciones psicométricas, también en el área de evaluaciones hacemos evaluación del lenguaje y apoyando también en el área conductual cuando se requiere, ¿verdad? Con los niños. Ujú. Excelente. Pues sí, es un currículum bastante amplio el de nuestra licenciada. Eh, Ahora, bien, el tema es los trastornos del lenguaje, el habla y la comunicación. En algunas oportunidades también el centro ha tenido eh, eh, presentaciones acerca de este tema, pero ahora pues con los papis que nos acompañan y los profesionales, eh, decimos cuál es la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación.
Sí, acá me voy a apoyar un poco en la presentación. ¿Se logra ver? Sí, perfecto. Entonces, para diferenciar un poco qué es la comunicación y el habla pues es todas aquellas expresiones de forma verbal que se utilizan, ¿verdad? Para hacer el lenguaje a través de un sistema ya sea de sonidos, los cuales se producen ya sea por palabras o oraciones con significado, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que se refiere al habla. En cuanto a la comunicación, pues es algo imprescindible que nos permite expresar ideas, sentimientos, nos permite expresar si queremos algo o cuando no queremos algo, ¿verdad? Eso, el lenguaje, ¿cómo se llama? Está en medio de lo que es el habla y la comunicación, ¿verdad? Porque el lenguaje es todo aquello que elaboramos a nivel interno y lo logramos ya sea expresar de manera verbal o por medio de gestos o nos comunicamos ya sea por medio de señas. Entonces, el lenguaje constituye un sistema complejo, ¿verdad? El cual es necesario descomponerlo en diferentes niveles, Sí. ¿verdad? Y este lenguaje también en los niños se desarrolla tanto en el sistema biológico, psicológico y social, ¿verdad? Entonces, cuando un niño presenta un desfase en estos componentes, ¿verdad? Como biológicos, psicológicos o sociales, por ejemplo, un niño con autismo podría presentar la dificultad como para interactuar o mirar a los ojos que está dentro del lenguaje. Ujú. O tal vez a hacer el intercambio comunicativo. Si se le llama, pues no responde. eh, o por ejemplo, no puede entender algunos gestos. Entonces, hay esa dificultad a nivel en alguno de estos componentes, ¿verdad? Ujú. El lenguaje también se divide en niveles que vamos a ir poco a poco abordándolos uno a uno. Vamos a ir también definiendo las dificultades que se dan en cada uno de esos niveles. Por Sí. ejemplo, el nivel pragmático es uno de los niveles que está dentro del lenguaje y hace referencia al uso social del lenguaje. ¿Para qué lo digo, verdad? Para qué yo voy a hacer el uso de todo el vocabulario que tengo. Si quiero hacer una negativa, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sea de forma verbal o no verbal, pero es ese uso en el momento adecuado. Si la persona me está hablando, ¿cómo se llama? Estamos frente a frente, yo poder mostrar esa receptividad con la persona. Todo eso nos dice en el nivel pragmático, ¿verdad? Muchos niños, incluso adultos, pues que no se les, cómo ha trabajado esta área, pueden presentar dificultades en este nivel pragmático, Sí. que es cuando hacer, por ejemplo, la diferencia de, de la distancia, digamos, entre una persona y otra, cómo hacer el uso de mi lenguaje, de las preguntas. También se ve afectada en las relaciones simbólicas. Por ejemplo, cuando, digamos, alguien hace una broma, puede interpretar esa broma, o cuando es una ironía también. Entonces, también dentro de este nivel está
lo que es las habilidades, ¿verdad? Incluso antes de estos niveles, perdón, están otros prerequisitos del lenguaje, como lo que es la atención, ese intercambio, la reciprocidad dentro de la comunicación. Entonces, en este nivel es como yo uso eso, ¿verdad? Es como hacer la unión de la persona con el objeto, digamos, si yo estoy tratando de describir algo, decir qué es lo que quiero. También es el diálogo como el que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? De manera fluida. Y también es lo que él mencionaba, el uso pues de los gestos correctos al hablar o la distancia corporal, ¿verdad? Todo eso que vamos aprendiendo desde pequeños, ¿verdad? Sí. Que se nos da. Ujú. Dentro de estos niveles, bueno, bueno, este nivel pragmático es súper importante porque dentro del espectro del autismo observamos que hay niños que sí hablan y niños no verbales. Entonces, cuando el niño sí habla, que es el caso de los niños con nivel de dependencia casi no lo hay, ¿verdad? Según la clasificación del DSM. Eh, entonces, vamos a Hay un pedir, micrófono encendido, creo. No. sí, vamos a pedir ya, ok. Entonces decíamos, muchas personas no pueden reconocer los problemas, o sea, dicen, bueno, ya habla, no necesita terapia de lenguaje, pero un niño dentro del espectro eh, de alto funcionamiento, como también se le conoce, eh, a- a- aparte de todo lo que se ha mencionado, ¿qué es lo que presentan estos chicos en esta área pragmática? En el área pragmática podríamos decir que reconocer lo que se conoce también como teoría de la mente, ¿verdad? Como adivinar o interpretar el qué está pensando la otra persona, qué está sintiendo esa otra persona ante esta situación o cómo yo voy a reaccionar ante diversas situaciones en ese nivel. Pues esas habilidades en estos chicos que pueden ser de alto funcionamiento, siempre es necesario pues la evaluación de inicio, ¿verdad? Y Ujú. valorar qué áreas de esas habilidades pragmáticas se encuentran afectadas, ¿verdad? Puede ser que el niño no logre hacer su discurso de manera coherente, ¿verdad? O que no logre interpretar incluso las emociones en él mismo, ¿verdad? Porque el hecho que quizás no las logre manifestar no significa que no las sienta, ¿verdad? Entonces, lograr manifestar, me siento de tal forma ante tal situación, ¿verdad? Y saber reconocer también en la otra persona esas serían emociones, ¿verdad? O reacciones ante esas situaciones. Sí. Aparte de este nivel, ¿qué otro nivel, qué otros niveles existen? Está también el nivel léxico semántico, que es el que nos hace hacernos la pregunta, ¿qué digo, verdad? De todo, es como la base de categorías que tenemos de las diferentes, como podrían ser los alimentos, los animales, ¿verdad? ¿Qué son, verdad? Y el significado que le damos a estas categorías. Por ejemplo,
Sí está la categoría de prendas de vestir, ¿verdad? ¿Qué significado se le da? O cuando el niño aprende a diferenciar, esta prenda es para el frío y esta es para el calor, que aprenda a hacer esa diferenciación o asociar, ¿verdad? Que, por ejemplo, estas prendas de vestir son exclusivas para cuando hace mucho frío, que el niño sepa, ¿verdad? Hacer esa organización. También nos ayuda a comprender, ¿verdad? Los componentes, como saber ubicar, que en cada categoría, pues, existen esos componentes. Ujú. Sí, en este caso, ¿cuáles serían como los problemas dentro del TEA? Sí, por ejemplo, que el niño no logre, por ejemplo, logra una generalización que el niño para todas las frutas dice manzana, por decirle, y también el uso en situaciones concretas, ¿verdad? De este vocabulario que ya posee, saber que estos son animales, que estos son alimentos. También como estamos hablando también del significado, también del uso simbólico. Sí, También que el niño comprenda, por ejemplo, un niño puede presentar ecolalia, que es muy, puede decirse típico, ¿verdad? Dentro del espectro, que el niño repite, incluso si le damos una indicación, la repite cuando él no comprende. Si yo le digo, dime los animales, el niño dice, dime los animales que ves acá, por ejemplo. Entonces el niño tiende a repetir. Esa es una de las diversas dificultades que podemos encontrar. ok. Y esta parte de la ecolalia sí es como un tema eh, muy difícil, digamos, para tratar, ¿verdad? Dentro de la terapia, eh, cómo podérsele ayudar al chico a a que pueda ir disminuyendo esa ecolalia. ¿Cómo es que eso se logra? Podemos, por ejemplo, a darle indicaciones sencillas al niño, ¿verdad? Usualmente como adultos tendemos como a saturarlo de mucha explicación, y quizás si queremos que el niño nos diga algo en concreto, por ejemplo, sabemos que se va a poner los zapatos y el niño tiende a tener ecolalia y le podemos hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué te vas a poner? Ya el niño pues nos responde zapatos, ¿verdad? O indicarle de manera gestual, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a poner? También haciendo como esta categorización de las diferentes categorías semánticas, le ayuda al niño a organizarse, ¿verdad? También la lectura de cuentos cortos, ¿verdad? Utilizando imágenes, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, hacer un cuento corto de imágenes. El niño bebe agua y al niño le preguntamos, ¿qué bebe? ¿Verdad? Con preguntas cortas para no saturar al niño. Ok, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque, ¿verdad? Nosotros como adultos tendemos a hablarle al niño como hablamos con otros adultos, ¿verdad? Que sabemos que nosotros ya tenemos desarrollado un lenguaje más fluido, que podemos interpretar los discursos más largos o que nos den una instrucción larga. Pero en el caso de los niños, y en este caso específicamente de los niños autistas o las personas autistas, eh, sí es
muy importante que los papis escuchen esto, ¿verdad? Que se necesita que se pausarse un poco, acortar lo que se le va a decir al niño para que ellos puedan comprender, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces también, también invitar a los padres, ¿verdad? Que desde casa, con pequeñas cosas, estructurando un tiempo, pues trabajar cada uno de los niveles, ¿verdad? En el niño, como también podemos nosotros, si sabemos que el niño, el ejemplo que le daba, se va a poner el zapato y preguntarle, ¿verdad? ¿Te vas a ponerlos? ¿Verdad? Entonces, ayudarle al niño en las actividades diarias, utilizando esta estimulación en los diferentes niveles. Ok. Ajá. Mencionaste que son 4 niveles, ¿verdad? Sí, Ujú, ajá. El siguiente es el nivel morfosintáctico, que es la estructura de las palabras, de cómo se organizan los sonidos en frases, oraciones, ¿verdad? Con una coherencia. Ahí les he puesto como un ejemplo de un pequeño libro donde está el pronombre, el sujeto, ¿verdad? El verbo. ujú, Entonces, usualmente en los niños con dificultades en este nivel, pues van a omitir ya sea los pronombres o nos van a hablar en tercera persona. ujú, También va a haber una alteración en la expresión para decir, por ejemplo, Pedro come galleta, por decir yo como galleta, ¿verdad? Entonces va a haber una dificultad en eso. Y también al verse afectado este nivel, va a haber una dificultad también en la comprensión cuando se le da una indicación al niño, ¿verdad? Como no hay una comprensión de la indicación que se le está dando en ujú, este nivel, ¿verdad? Entonces, siempre es importante también enfocarnos, ¿verdad? Si el niño nos habla en tercera persona, ayudarle a darle una estructura, quien yo, tú, ¿verdad? Todos esos pronombres y la estructura como es la estructura sintáctica de la oración, ¿verdad? ujú. Ok. Es- Eh, ¿A qué edad es cuando los chicos empiezan a armar las frases más o menos? Según la literatura, por alrededor de los 2 añitos ya pueden estructurar 2 palabras, ¿verdad? Incluso hay chicos que antes ya dicen mamá pan, mamá agua, ¿verdad? Entonces ya empiezan a hacer sus solo frases, ¿verdad? Y es importante cuando nosotros vemos que un niño llega a los 3, 4 años y no logra esa estructuración en la oración o omite los conectivos como, ¿verdad? O por solo decir, duermo cama, ¿verdad? Y no nos dicen duermo en la cama, ¿verdad? Entonces, es importante incluso desde el colegio valorar, ¿verdad? Que el niño no está tanto haciendo uso de ese vocabulario, no hay una estructura, ¿verdad? En su lenguaje verbal para los niños que hablan. Entonces, eso es importante hacerlo notar. Ujú. Mucho se dice cuando el niño o la niña no está haciendo esta estructuración a la edad esperada. Mucho se dice de el niño es Aragán o la niña es Aragán. Hay que darle tiempo. Y ese tiempo llega a los 3, 4, 5 años.
Entonces, ¿es cierto eso de que los niños son más haraganes que las niñas? Eh, Sí, o, ajá. Yo ah, considero que pues ese término, pues muchos de los papitos se escudan, ¿verdad? Es que este niño es Aragán, no quiere hablar o solo así habla, ¿verdad? Entonces, nos va ganando el tiempo, ¿verdad? Y es importante acudir. Si la maestra le dice a los papitos, mire, yo noto esto, acuda a una evaluación, acuda a una terapia de lenguaje, es importante, porque el tiempo va avanzando y entre más nosotros pronto atendemos un niño, es mejor, ¿verdad? Porque si ya más grande, pues la dificultad se va sentando y es más difícil. ujú, Entonces, entre más pronto es mejor. ok. Y también, bueno, no solo los papitos, la familia, sino que también a nivel profesional, ¿verdad? Poder estar con profesionales que puedan detectar estos problemas a tiempo para poder derivar. Exacto. Sí, porque como los papás, ¿verdad? Muchas veces es difícil ver que el niño tiene una dificultad, ¿verdad? Porque nos hacemos la expectativa que nuestro hijo va a ser perfecto, ¿verdad? Y realmente se le busca el bienestar al niño. Cuando la maestra se fija que hay estas dificultades, es porque realmente le importa el niño y requiere ayuda, ¿verdad? Y ella busca ayudarle. Entonces, también los papitos hacer conciencia de que por algo la maestra nos está enviando, ¿verdad? O nos están señalando esto, ¿verdad? Ujú. Eso es súper importante también, que en el nivel escolar es cuando, bueno, tal vez las familias, eh, no tal vez, las familias saben que no está bien que el niño se esté tardando, pero por toda esta situación que se ha vuelto como muy cultural, ¿verdad? De que si el niño la niña es Aragán, que vos eras así, que estás loco o loca, porque estás queriendo ver algo que no es, etcétera. Entramos en ese ciclo y uniéndolo también con la serie de lives que hemos tenido, lo que hablaba la licenciada Ana Enríquez, ¿verdad? Sí, Sobre la negación. Entonces, es hasta que llega el niño a la escolarización que están, pues, nuestras muy importantes aliadas, las maestras, los maestros, directores de centros educativos que les hacen ver a los papitos que de verdad se necesita que se haga algo, ¿verdad? sí, exacto. Y también tomar en cuenta la opinión profesional, ¿verdad? Si el niño vemos, pues usted que conoce el área sensorial, no se logra estar sentado incluso se pasa acostado en la mesa, hay que indagar, ¿verdad? No es que el niño es haragán, hay que indagar más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, es ese llamado, ¿verdad? A los maestros y a los papitos. Sí. Este, también ahí, hay algo eh, que hay que hacerle énfasis. En tu experiencia, bueno, quizás la voy a guardar mejor para cuando termines de explicarnos los niveles. Me la voy a guardar. Bye, bye, bye. Vaya, continuamos con la otra, que sería el nivel fonético, pues, que es la estructura, ¿verdad? De los sonidos de cada sílaba de las palabras. Pues en nuestros chicos en esta nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo digo? ¿Verdad? No es lo mismo decir papato que decir zapato, ¿verdad? Entonces, es cómo decimos las cosas, ¿verdad? En este nivel, pues, es lo que nos dice eh, cómo articulamos, cómo hacemos la entonación, el volumen de nuestra voz, que a veces decimos este niño que grita para hablar, ¿verdad?
Ujú, o hace una entonación o, o su prosodia, ¿verdad? Puede sonar como que es a la voz de la caricatura. Entonces, en este nivel es lo que esa dificultad, ¿verdad? Es para identificar también cuando la otra persona está usando un tono que puede ser de demanda, puede ser de protesta y quizás la persona no lo identifica, ¿verdad? También en este nivel fonético se presenta esa dificultad en cuanto a esa parte. ujú. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es como nosotros hablamos, como nosotros ajá, hacemos ese uso es de la entonación. Ok. Em, bueno, sigamos. Entonces, encontré acá algo que me gustó compartirles en cuanto a las alteraciones en la comunicación y el lenguaje con los niños con autismo, ¿verdad? Ujú, Ya que tienen una variabilidad, ninguno es igual, todos son tan diferentes en su perfil lingüístico y comunicativo. Entonces, es importante hacer una valoración de todas estas características, ¿verdad? En cuanto a su edad, cognición, nivel de severidad del trastorno, también las alteraciones del lenguaje y la comunicación pueden ser variadas, pues pueden haber diferentes niveles alterados, puede ser que solo este nivel esté alterado. Entonces, esto es importante y ujú, también este autor nos dice, ¿cómo se llama? Él divide en 4 niveles los trastornos de comunicación. Entonces, presenta lo que es la clasificación 1, que digamos que es el nivel más severo, donde hay una falta de la intencionalidad comunicativa, donde el niño pues presenta un mutismo total, parcial, o una forma de respuesta del lenguaje. En el nivel 2 pues nos dice que hay conductas instrumentales como la petición, que usa gestos, palabras sueltas, o puede haber ecolalia en un nivel expresivo y comprensivo, de frases simples asociadas a la propia acción. También en el nivel 3 nos dice que hay conductas comunicativas de petición, lenguaje, no hay un discurso con producciones creativas, pueden haber ecolalias y comprensión de algunos enunciados. En el nivel 4 nos dice que hay conductas comunicativas para la diversidad de funciones como declarar, comentar, informar. Hay una habla formal adecuada, dificultades pragmáticas, conversacionales y las alteraciones prosódicas, dificultando en la comprensión del significado intencional de las emisiones. Entonces, él nos da estos niveles que podrían haber, ¿verdad? En los diferentes trastornos de comunicación. Entonces, Graña, que es otro autor, enfatiza también en la importancia de la intervención desde un inicio temprano, lo que hablábamos, ¿verdad? Y nos habla de que hay que aprovechar la plasticidad cerebral en los niños, porque es una etapa donde el aprendizaje pues se da de mejor forma, hay mayor disposición para ese aprendizaje y mayor posibilidad de rehabilitar estos aspectos neurobiológicos, neuropsicológicos que están dañados de su desarrollo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, que entre más temprano, pues mejor. ujú. Em, Aquí se me ocurre también algo que muchos
mucho se menciona y es esta situación del confinamiento, ¿verdad? El confinamiento que tuvimos hace 2 años, pero que luego de eso seguimos viviendo en el tema de la pandemia. Entonces hay muchos niños que no están siendo expuestos a interactuar con otros, ni siquiera con niños de la familia, eh, y mucho menos que, muchas personas que no llevan a los niños a colegios o a kinder, porque quizás las modalidades virtuales no les funcionan. Entonces, em, puede ser adquirido estos problemas en el lenguaje por estas situaciones. No puede ser la causa esencial, ¿verdad? Pero sí es una suma del todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener a un niño rico en un ambiente de estímulos, ya sea sociales, que un chico que esté solo aislado con la empleada viendo la tablet, ¿verdad? Ujú, Entonces es importante que como padres también se busque los medios para que el niño pues tenga su desarrollo a pesar de esas circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? ujú. Sí, es la causa del TEA. No, la causa del TEA podríamos decir igual, ¿verdad? Que tiene un componente genético, como ya nos decía el doctor, y también hay aspectos que pueden a que estas conductas en el niño se vean más acentuadas, ¿verdad? Pero muchos papitos quizás dicen, ah, por la pandemia es que el niño que tienes esto, o por la pandemia. Entonces es siempre como una de la parte que nos decía la licenciada Ana en las primeras, ¿verdad? Que buscamos un culpable, Ujú, ¿verdad? Y quizás no vemos más allá de que puede ser, ¿verdad? Un componente genético, biológico. ujú. Sí, muy interesante porque igual en los niños neurotípicos habría que ver qué tanto afecta, porque yo eh, pienso según la base del desarrollo, a pesar de que el niño esté con la empleada, no es nada positivo que desde los 2 años estén con el celular o con las tablets, no es nada positivo. Em, pero aún así hay una interacción con los padres una vez dejan de trabajar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como no hay tanta estimulación, no hay estimulación rica en varias situaciones o varios tipos de lenguaje, de discurso, pero está haciendo el niño con los padres y los padres pues estimulan a sus hijos de diversas formas. Entonces, incluso en los niños neurotípicos, a pesar de esto, se puede desarrollar un problema de lenguaje debido a toda la situación que vivimos. Es que siempre es como uno de los componentes que viene a sumar, ¿verdad? Porque el niño no tiene una interacción con sus padres y es posible que quizás medio llore y ya se le da la tablet o el celular para que se calle, ¿verdad? Entonces, a nivel del estar interactuando con otros niños, pues claro que le va a afectar, ¿verdad? Si solo pasa con adultos. Entonces, en esa área, pues, si mantenemos al niño como enclaustrado en eso, solo con personas adultas, ¿verdad? Sí, Sí, ajá. este,
Bueno, hay aquí unos comentarios en Facebook. Primero lo de la prosodia. Preguntan, ¿se refiere a cómo pronunciamos? Sí, no, como pronunciamos está dentro del nivel que vimos acá, en el nivel fonético, Ok. ¿verdad? Cómo pronuncio las palabras, ¿verdad? La prosodia, pues, es como esa entonación que yo le doy a la frase, no es lo mismo que yo le diga a usted eh, así en un tono callado, me gané la lotería. Aquí yo le diga, me gané la lotería, ¿verdad? O esta parte que hacemos el uso, ¿verdad? Ujú. La velocidad. Es de la velocidad, de la acentuación, de, ¿verdad? Esto, que si hablo cantado o no sé cómo hablamos los salvadoreños, ¿verdad? Dicen que tenemos un Ajá, cantadito. Mucha gente lo ajá. dice, ¿no? Entonces esto, a eso se refiere. Sí. Y ajá, Otra pregunta es, ¿hasta qué edad existe en el cerebro la plasticidad? pues no hay estudios que hasta qué edad, ¿verdad? Entiendo que es mejor cuando es niño, siempre en adultos hay plasticidad cerebral, pero no va a ser igual que como un niño, ¿verdad? Que el cerebro se está desarrollando sus áreas y no va a ser igual que aprendamos, por ejemplo, un idioma. Ese es un ejemplo de niños que de adultos, por ejemplo, estos códigos de lenguaje, a que lo aprendamos de adulto. Ujú. Sí. Em, sí, también para sumar un poquito, se habla que hasta como a los 8 años el cerebro madura y hasta esa edad es como más fresquito y más absorbente de conocimiento y de muchas cosas, ¿verdad? Em, pero el desempeño de un niño de 8 años, y esto lo digo por la integración sensorial, este, hasta el niño de 8 años se desempeña como un adulto, decía Jean Eyre. Ujú. Este, pero igual, como lo acabas de decir, hasta que somos adultos también tenemos esa función de plasticidad cerebral, no tan elástica, digamos, como cuando estábamos pequeños, pero sí siempre la hay. Sí, exacto. Entonces, este, acá igual yo les traía esto, bueno, acá, ¿verdad? Con esta parte de la etapa del aprendizaje y la etapa evolutiva, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta la intervención por la parte de la plasticidad, Ujú. Sí, sí, ¿verdad? Ujú. así es. Solo hacer un recordatorio a las familias, profesionales, maestros que están viendo la ponencia, tanto en Facebook como aquí en Zoom, que pueden hacer las preguntas por medio del chat en cualquier momento, ¿verdad? Así como ya hicieron algunas mamitas aquí. Excelente. Sí. Ahora bien, vamos a hablar, bueno, ahí mencionaba sobre la intervención. Sí. Pues como centro nos llamamos Integra y es por algo, ¿verdad? Es porque queremos tener todo lo que los niños necesitan y una forma de equipo multidisciplinario para poder dar esas ayudar, apoyar en esas necesidades que los niños tienen y sus familias. Ahora bien, cuando yo conocí de Mónica, pues yo estaba sola y ella
ella me mandaba bastantes niños, ¿verdad? Donde ella trabajaba antes, eh, por ver esta relación con la integración sensorial. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar lenguaje aisladamente que trabajarlo así como de manera integral? Sí, la integración sensorial pues es la base, ¿verdad? De todo el aprendizaje. Incluso en el lenguaje, cuando un niño, pues yo tuve conocimiento primero cuando fui al Congreso de Autismo que se habló de la integración sensorial, vino un especialista, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que es súper importante, ya que, por ejemplo, acá en el país se puede hacer de notar, pues, que muchos se enfocan en la terapia del lenguaje como solo repetir fonemas, repetir palabras, y va más allá, ¿verdad? La terapia del lenguaje y el niño pues está compuesto por un nivel, por un sistema sensorial que si presenta una afectación, ya sea que tenga autismo o no, ¿verdad? Se va a ver repercutido el lenguaje. Y incluso un niño, yo les digo a los papás que les observo, ¿verdad? Que el niño, yo no soy especialista en integración sensorial, pero lo poco que conozco, le digo al papá, sería bueno una evaluación, porque yo aquí puedo pasar años en terapia, podemos pasar mucho tiempo y el niño no va a avanzar si no se trabaja el sistema, ¿verdad? Sensorial, el que el niño presente, ¿verdad? Incluyendo también en el país, cuando yo le refería a los pacientitos a Caro, eran quizás niños que uno dice, este niño es un trompo, ¿verdad? Entonces yo decía, aquí algo más anda, y exacto, pues había algo sensorial en el niño, ¿verdad? Que no lo dejaba avanzar en su aprendizaje. Y igual podía ir viendo yo con los niños que si mejorábamos esta parte, pues mejorábamos en el lenguaje, Ok, ¿verdad? Ujú. esa era la pregunta que me había guardado. Ajá, ya, excelente. Sí. Sí, es muy importante. Nos faltó la pirámide acá del aprendizaje, pero sí, es antes quizás, ¿verdad? Incluso en la pirámide está el sistema sensorial antes de lo motor, ¿verdad? Y Ujú, es súper importante, incluyendo en la pirámide está al final lo que es la área académica, el lenguaje. Entonces, ese aspecto siempre es tan importante llevarlo de la mano. Acá han hecho una pregunta en el chat, pero yo creo que le corresponde más a usted, Carito, ya se la leo. ok. Dice, ay, porque es algo dice, la integración sensorial es súper importante porque usualmente uno piensa que solo son 5 sentidos, pero se debe tomar en cuenta el nivel propioceptivo vestibular y por lo tanto es algo más amplio y por eso es importante porque mediante esos sentidos y sistemas los niños captan la información, dijo acá la Miss Michelle. Sí, Sí, y es importante también que las maestras se den cuenta, ¿verdad? Que el niño presenta, digamos, si no está a nivel de su lenguaje, pero a indagar, ¿verdad? Si hay un componente sensorial y no quedarnos con esto de que el niño, ¿verdad? Solo se queda, que lo oímos que o no habla o pronuncia mal, indagar un poco más, ¿verdad? ujú, sí, sí, ahí para abonar un poquito, este, sí, definitivamente esta maestra está súper informada acerca de integración sensorial
sobre los sentidos también que ella hablaba. Eso me gusta decírselo mucho a los padres, que no solamente están los 5 sentidos que ya conocemos, sino que también están estos dos que son como pilares junto con el sistema táctil. Y esto es, bueno, va a haber una charla eh, que yo pues, estoy muy emocionada sobre integración sensorial, cómo repercute estas alteraciones en el trastorno del espectro autista, pero y en donde pues hemos, tenemos el placer de contar con la experta En con integración sensorial. integración sensorial, que fue quien me formó, la doctora Zoe Meiló, la otra semana, que va a ser bastante, va a ser una jornada bastante fuerte, pero bonita. Así que voy anticipando a los papás para que no se pierdan ese live, porque va a estar muy bonito. Tal vez por la hora algunos por su trabajo no van a poder asistir, pero bueno, termino el comercial y voy a lo que voy. Entonces, Sí, exacto. Ahí estamos esperando con ansias ese live, ¿verdad? sí, entonces sí es bien importante. ¿Y por qué? Porque estos sistemas forman la base y tienen conexiones a nivel del cerebro con las áreas que tienen que ver con el lenguaje y pues todo, ¿verdad? El aprendizaje, lo motor. Por eso pues se llama área somatosensorial. eh, Cuando la que se activa, la que tiene la batuta en cuanto a la integración sensorial, porque en soma está hablando de lo motor, ¿verdad? Y en sensorial está hablando puramente de lo sensorial, entonces ahí es donde se integra y definitivamente pues esto nos ayuda mucho para la organización de los movimientos, desde la organización de los movimientos, del lenguaje, hasta todos los niveles que acaba de explicar Mónica. Exacto. Entonces, acá se me trabó esto, creo. Aquí, Ok. ahí está. También para tomar en cuenta los objetivos que nos planteamos en cada uno de los aspectos, ¿verdad? Yo les traía acá que muchas personas con TEA pueden usar lo que son los sistemas aumentativos y alternativos, ¿verdad? Hay un portal en internet que se llama Arasac, donde ustedes pueden encontrar, descargar todo lo que son los pictogramas. En- no es necesario a veces, como papitos, quizás esperamos que el niño hable, ¿verdad? Y quizás hay una negación en cuanto al uso de estos pictogramas, de estos sistemas alternativos, porque decimos, el niño ya no va a hablar, ¿verdad? Si yo le pongo un sistema alternativo, ya no va a hablar, se va a acomodar, pero este sistema le ayuda al niño a incluso regular sus emociones, que él sepa pedir, evitar esa frustración de que no me están entendiendo, ¿verdad? Acá pues les ayudamos a los papitos a usar este portal, por ejemplo, para a lograr lo que es la anticipación, ¿verdad? Si va, digamos, en un horario nuevo, con una terapeuta nueva, que le ayudamos a anticiparle, ¿verdad? También dentro de este portal está para trabajar los diferentes niveles de lenguaje, ¿verdad? Es muy rico y encontramos hasta historias sociales como de los temas que hemos venido hablando, ¿verdad? Eso de la menstruación, incluso está la historia social, hay de tantas cosas, ¿verdad? Como voy de nuevo al colegio o esto que vinieron las vacaciones, nos ayuda, ¿verdad? Sí, Y estos sistemas hay diferentes, ¿verdad? Hay diferentes, uno de los más antiguos, digamos, quizás el PEX, que es por intercambio de imágenes. Hay diferentes electrónicos también, apps que le ayudan al niño a comunicarse,
¿verdad? En terapia se le ayuda al niño a usarlos, sea que el niño presente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta parte de querer comunicarse. Ujú, sí, eso también es bien relevante porque muchas veces nos podemos negar como dijiste, precisamente, a negarse a utilizar estos recursos visuales por, digamos, el, el extra que conlleva, ¿verdad? De buscar, de armar. En la clínica, Mónica ha creado muchos instrumentos utilizando pictogramas precisamente para favorecer, para facilitar a los papás esta parte. Pero existen también aplicaciones que ayudan eh, para la comunicación y justamente como decías, Mónica, no es que el niño se vaya a acomodar o a estancar, ¿verdad? Hemos podido ver cómo niños no verbales pueden comunicarse efectivamente con esto. Y bueno, como psicóloga, puedes decirnos en qué colabora ayudar a que el niño se pueda comunicar. Exacto, como el niño necesita, ¿verdad? Dar a entender sus deseos, sus emociones. Estos sistemas alternativos a eso nos ayuda, a que él logre comunicarse. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que la comunicación es eso, ¿verdad? Dar a conocer nuestros sentimientos o nuestros deseos por medio, ya sea de manera verbal, que es el habla, o puede ser un medio de comunicación, ¿verdad? Sí, Estos sistemas. hay también un comentario en Facebook donde nos dice Gaby, Ajá. una de nuestras más fieles eh, espectadoras, también Yesenia, ¿verdad? Mamitas ejemplares, así como todos los papitos que tenemos hoy acá. Nos dice de qué manera podemos incentivar a utilizar los pictogramas o reconocer cuando un niño es más visual o más auditivo. En nuestro caso, no logramos que Nico, su niño, vea un pictograma. Exacto. Primero como papás conocemos al niño, ¿verdad? Nosotros acá tenemos un chico que, o sea, usualmente se dice, como dice acá el comentario, que los niños con autismo reciben mayor comprensión de manera visual. Ujú, ¿Verdad? Pero hay niños que no, ¿verdad? Acá incluso viene un chico que no le gustan ni las apps, ni le gustan los pictogramas. Entonces, primero es conocer al niño, trabajar esta atención conjunta, que él busque ese intercambio comunicativo, ¿verdad? Que aquí a través de la terapia también se trabaja todos esos prerequisitos de lenguaje, ¿verdad? Antes que se dé esta parte de la comunicación, trabajar en el niño, esta reciprocidad con el adulto, ¿verdad? Hay diferentes, ¿cómo se llama? Aspectos a trabajar antes, ¿verdad? Entonces, es también de identificar si el niño no presenta como esa preferencia visual también, ¿verdad? ujú. Sí, otro comentario, bueno, primero el comentario de que qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Y el siguiente, y perdón que estoy quedándome un poquito afónica, ya después Mónica Ya me va a muchos decir, lives, ya que ajá, ya muchos lives ha ya hecho. me va a decir qué puedo hacer. Ella después me va a dar terapia de fonación a mí, o de voz. Ah, vale. Eh, El cuidado dando- vocal. sí, dando Ajá. seguimiento al comentario anterior,
Mi hijo también no quiere ver pictogramas, me entiende mejor cuando le hablo con firmeza. Ajá, es igual al chico que estamos hablando, ¿verdad? Que él entiende más, incluso al usar un tono más Ujú, firme que un tono suave de voz, por ejemplo. A ujú, él su comprensión se le facilita más así, ¿verdad? Como en la evaluación, pues vamos a identificar qué áreas hay que trabajar, si hay que trabajar primero estos prerequisitos ujú, para que el niño, porque no de un solo vamos a llegar a ponerle los pictos, ¿verdad? ujú, Hay que trabajar también esta parte de, de la atención conjunta, que el niño pues busque, ¿verdad? Y nos deje interactuar con él. Y entonces, que- o sea, puede decirse que como cada niño es diferente, en su debido momento se pueden utilizar, ¿verdad? ujú. Eh, hay un caso muy parecido al que se menciona, bueno, en los dos casos, ¿verdad? En que se observa que quizás los niños tienen un nivel comprensivo más, a pesar de que no haya lenguaje verbal o muy poco. En este caso, pues el chico que me viene a la mente es un chico no verbal que entiende excelentemente bien, pero los pictos siempre son importantes y usa su sistema de comunicación alternativa porque pues es no verbal, em, pero esto le ayuda mucho a la anticipación, lo que hablábamos también ayer con la doctora Melissa, Ah, sí. a la anticipación, porque he podido ver en este caso, el chico sí entiende todo verbalmente, pero se da un cambio en la vida y nos dicen los papás, se descompone, se pone a llorar, no quiere hacer algo aunque le guste, pero como hubo un cambio en esa situación en En específico, la rutina. ajá, Ujú. entonces, y recordemos que nuestros niños autistas, las personas autistas también, y bueno, para quienes no vieron el live de ayer, ¿verdad? Hablamos mucho de la terminología con la doctora Melissa. Yo les invito a que puedan verlo. Y sin miedo podemos decir personas autistas, niños con autismo, porque hay muchas redes sociales en las que se habla de que no se utilice em, ese término porque es, bueno, eh, discriminativo, etcétera. Pero en realidad eso es, ¿verdad? Eh, es una persona autista que va a llegar el niño hasta adulto y siempre vamos a tener el caso del autismo, ¿verdad? Pero con la ayuda, pues, ser más funcional. Así que este caso me llama mucho la atención por estos dos comentarios, porque, porque sí, como dice Mónica, no se usa de entrada, sino que hay que trabajar esos prerequisitos, ¿verdad? Sí, incluso el PEX se utiliza, se puede utilizar en base a reforzamiento, ¿verdad? Ujú, De intercambios, ¿verdad? ujú, Pero realmente es de valorar al niño qué se le va a hacer más funcional, porque si yo vengo y le imponemos, y el niño realmente no le interesa, hay otras áreas que trabajar, ¿verdad? Entonces, realmente ahí, en el proceso terapéutico que se va dando las pautas que vamos a ir haciendo, ¿verdad? sí, aquí menciona Gaby como una etiqueta lo que estaba hablando, que decir autista es una Así como nos etiqueta. No lo veamos así.
y precisamente para esto son estos lives, para que podamos informarnos, como dice una mamita muy, muy frecuentemente, empoderarnos, ¿verdad? Empoderarse familias, eh, de tienen a conocimiento. sus niños con autismo, ¿verdad? Que no les sea difícil, ¿verdad? Decir eso. Mi niño es autista, mi niña es autista, mi sobrino es autista, etcétera. Sí, Porque esa es, pues, como decía ayer la doctora, decirle a una persona sorda, persona no vidente, eh, es lo que, pues, su condición. sí. Ajá, entonces, a ver, retomando acá. También en casa podemos ayudar, ¿verdad? Es importante con los chicos tomarnos un tiempo y jugar en casa, dedicarles 15, 20 minutos, ¿verdad? Y reforzar ese intercambio comunicativo en la rutina, ¿verdad? En el baño, en el vestuario, hacer, ¿cómo se llama? Cuestiones que a él le llamen la atención y partir de lo que al niño le agrada, como por ejemplo si está comiendo, estamos comiendo juntos y si queremos reforzar, por ejemplo, uno de los prerequisitos que el niño pues me preste atención o me mire, me pongo cerca de su carita y puedo pronunciar, ¿verdad? O decir, qué delicioso está esto, ¿verdad? Algo para captar la atención del niño en esos, ¿cómo se dice? En la rutina diaria, ¿verdad? Y trabajar en eso en los diferentes contextos, eh, para que pueda él también, pues, hacerlo no solo con la mamita, sino con el papá, los abuelos. También hay niños con los que sí nos podemos apoyar, ¿verdad? Haciendo el uso de las claves visuales, de los pictos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, me dice una mamá que le estaba costando dormirlos. Hicimos la secuencia de dormir, que es lo que hacían ellos antes de dormir, ¿verdad? Entonces ella puso la secuencia, que primero la música, se cambia la ropa y al final pues apagamos las luces y dormimos. Que al niño pues le facilitó lograr esa rutina, ¿verdad? A través de esas claves visuales. Y también es lo que les decía, ¿verdad? Guiarnos de los intereses del niño, premiarlos, reforzar, ¿verdad? Muchas veces nos fijamos más cuando el niño no hace las cosas o que cuando sí lo hace, ¿verdad? Entonces, cuando lo hace, reforzarlo con palabras, halagos o con algo, ¿verdad? Que al niño le guste, pues, porque lo ha logrado, lo ha hecho ese esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Entonces, con estas ideas, pues, podemos como apoyar en casa para reforzar toda la parte del lenguaje en los diferentes niveles, ya sean los prerequisitos comunicativos a nivel pragmático, ¿verdad? Que el niño darle un patrón correcto de cómo es, si vamos a pedir, ¿verdad? Enseñarle cómo pedir, porque muchas veces esperamos que el niño primero quizás busque, ¿cómo se llama? Aprenderse las partes del cuerpo, la cara, y el niño quizás todavía no tiene esos prerequisitos de lenguaje, o esperamos que hable y no están esos prerequisitos, ¿verdad? Ujú. Sí. No sé si hay más preguntas. Em, por acá estamos bien en Facebook, aquí en Zoom, Igual, no hay ver. estamos bien. Bueno, Ah, en esta parte que hablaba acerca de darles el patrón correcto,
yo me he fijado que muchos niños que presentan esta forma de televisión de hablar, eh, la familia adopta la misma forma de hablar. Y para hablarle, le hablan de esa forma. ¿Es eso correcto o qué tenemos que hacer en ese caso? Sí, y es como que estuviéramos reforzando, ¿verdad? Esa parte de la entonación que el niño está utilizando y es como, ya sabemos que vamos a hablar con él y así usamos, ¿verdad? Eso. Entonces, la verdad es que es de darle como el patrón correcto de así estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí solo en Facebook comentan, excelente, Miss Mónica. Gracias. Bueno, me encanta esta frase. Sí, dice, alguien con autismo me ha enseñado que el amor no necesita palabras, ¿verdad? Hay muchos de nuestros chicos que quizás son no verbales, nos dicen un te quiero o se sienten acompañados con solo apoyarse hacia uno, ¿verdad? O el hecho de que, eh, ¿verdad? Se acerquen a uno, ya nos están diciendo, ¿verdad? Mucho. Sí, y esto me recuerda ese mito que hay, ¿verdad? Cuando uno dice, yo trabajo con personas autistas, dicen de que no, Habla. que no son cariñosos. Mentira, eso es una gran mentira. No sé dónde lo habrán sacado, pero, o sea, según el perfil, hay algunos que demuestran de la forma, digamos, convencional y hay otros que lo demuestran de otras formas. Pero un niño, como Exacto. dice la frase, un niño no verbal, incluso con la mirada, una mirada tan bonita, pueden decir también, ¿verdad? Mucho. Exacto. Entonces, no se necesitan palabras para comunicarse, ¿verdad? Entonces, estos chicos, eso nos han enseñado, ¿verdad? Que Ujú. no se necesitan palabras, que podemos comunicarnos de muchas formas. Así es. Bueno, pues con esto creo que cerramos este live. Aquí menciona, increíble información nos abre la mente a entender a nuestros niños y evitar frustración en ellos y en nosotros. Muchísimas gracias por ese comentario. Precisamente esto es para ustedes, más que todo papás, familias, papás, mamás, abuelitos, Ujú. abuelitos, toda la familia. Pero también los profesionales para que sepan, ¿verdad? Para que nos informemos más y en la medida que nos informamos, entendemos mejor, porque eso es lo que necesitan nuestros niños, que los entendamos, que nosotros mostremos esa empatía hacia ellos. Así que muchas Ah, gracias, Mónica, por tu bueno, tiempo. bueno, gracias, Carito, por toda la confianza y los live que vienen, pues invitarlos, estar pendientes, ¿verdad? Porque sí, todos han sido muy enriquecedores, ¿verdad? Y a seguir fortaleciendo eh, esta parte de bajar los mitos en cuanto al autismo, ¿verdad? Sí. Como padres, a seguirse fortaleciendo, enriqueciéndose del conocimiento que la clínica pues ha buscado diferentes ponentes para que conozcan. Muchas gracias por tomarse el tiempo para educarnos, dice. Gracias por compartir sus conocimientos. Ujú, Bueno, sí. nos hace muy felices estos comentarios también, eh, porque ese es nuestro objetivo. Así que bueno, muchas gracias Feliz por noche. acompañarnos y los esperamos el día jueves con la doctora pediatra neonatóloga, doctora Jessica Posada.
que nos va a estar acompañando también con otro gran tema. Así que muchísimas gracias y pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias por acompañarnos también aquí en el Zoom. Les agradecemos mucho.